Confirmó a través de un comunicado que 3 de las 4 organizaciones que nuclean la mesa de enlace, estamos hablando de Federación Agraria, de Sociedad Rural Argentina y también de la otra organización, han decidido ir al paro, menos Coninagro, organización que preside Carlos Gianni Soto. Estoy en comunicación con el titular de la Sociedad Rural Argentina, con Daniel Pellegrina. Le doy las buenas tardes, Daniel, gracias por el contacto. ¿Cómo le va? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Muy bien, gracias por hablar con nosotros. Bueno, han decidido ir al paro entonces por 72 horas en principio a partir del lunes. Hoy comenzaron algunas asambleas como se había anticipado. Han decidido tomar esta determinación, Daniel, porque no han tenido ninguna respuesta por parte del gobierno por el momento, ¿no? Para evitar esto. Bueno, sí, ese es el rechazo a esta medida puntualmente, que es muy negativa, muy distorsiva, pero que, digamos, es una medida más que se viene tomando de una serie de medidas y de un proceso que vemos en este último año, que básicamente, digamos, al campo le impide hacer lo que sabe hacer, que es trabajar y generar más producción, ¿no? Y con estas medidas que se pueden sumar a los aumentos de derechos de exportación que ya empezaron hace tiempo, un año atrás, cuando asumió el nuevo gobierno, y que después hubo un nuevo aumento, digamos, a estos intentos de estatizar el comercio de granos, de Vicentín y ataques a la propiedad privada también con usurpaciones, y leyes que están restringiendo, digamos, que están en el Congreso, se han aprobado, y otras que están en curso, están restringiendo la producción, y terminamos con esto que verdaderamente se nos había dicho que no era medidas que iban a ser implementadas, que son realmente, digamos, muy regresivas, y muy regresivas en la historia reciente, que indicó que cuando se tomaron estas medidas, Argentina producía la mitad del maíz que se produce en este momento, bueno, con todas las consecuencias que trae eso, digamos, para el desarrollo de la Argentina. Ahora, entonces, en relación a esto que dice Pellegrina, hoy habló más temprano y seguramente en minutos lo vamos a escuchar al presidente sobre su opinión de por qué ha tomado esta determinación de prohibir la exportación de maíz, en principio hasta el mes de marzo, por costos, por precios, por garantizar el consumo en el mercado interno y después ver de qué manera se exporta. ¿Cómo le cayó la decisión de que Coninagro no haya decidido lo mismo que CRA, que Federación Agraria y que la Sociedad Rural con respecto a este paro? Carlos Gianni Soto dijo: no queremos solucionar un conflicto con otro conflicto. O sea, la mesa de enlace acá se dividió. No, a ver, la coincidencia es en que el diagnóstico de esta mala medida convergemos todos y coincidimos todos, y verdaderamente se ha expresado Coninagro en el rechazo también de la medida junto con nosotros. En el método de, digamos, llevar adelante la visualización del malestar y la protesta es donde Coninagro no ha coincidido con las otras entidades que creímos que en esta cese comercial, un cese comercial de granos que no tiene, digamos, ningún efecto ni sobre precios ni sobre abastecimiento, sino que es un llamado de atención, bueno, el Coninagro, digamos, tiene otra mirada, pero la convergencia es absoluta, digamos, en el rechazo a la medida. Coinciden, en eso coinciden más allá de la medida de Coninagro. Daniel, lo invito a escuchar las declaraciones que realizó en una radio esta mañana el presidente de la Nación, Alberto Fernández, en donde, entre otras cosas, por ejemplo, dijo: no acepto que un argentino pague el kilo de carne al mismo valor que lo paga un alemán. Escúchelo. Lo que hay que entender es que estamos en una situación de emergencia y que en esa situación de emergencia tenemos que preocuparnos por lo que menos tienen. Entonces, cuando yo hablo de, miren, yo entiendo que el maíz ha crecido mucho, que es una gran oportunidad de exportar maíz. Lo que no entiendo es por qué a los argentinos le tienen que cobrar el maíz del mismo modo que se lo cobran a otro que quiere pagarlo en otro lugar del mundo. Porque ustedes lo producen en Argentina, pagan sueldos en Argentina, pagan tarifas argentinas. ¿Por qué tienen que aumentar, hacerme pagar a mí el precio ese que paga el mundo? ¿Por qué? Si el mundo demanda carne, ¿qué es lo que está pasando? Porque China se ha metido a importar carne y entonces el precio de la carne de vacuna se fue al diablo. Ahora, ¿por qué? Si ustedes producen todo en pesos, ¿por qué los argentinos tienen que pagar el kilo de asado como lo paga un chino, un francés, un alemán? ¿Por qué? Explíquenmelo porque no lo entiendo. Y además, y por ese principio de solidaridad que les estoy planteando, miren, hagamos una cosa, garanticen al argentino lo que el argentino consume y eso cóbrenle lo que corresponde a la Argentina. Y al resto
exporten todo lo que quieran, al precio que ustedes se les dé la gana. Eso me pasa con el trigo, me pasa con el maíz, me pasa con el girasol, me pasa con el aceite, me pasa con la carne. Es una discusión que estamos dando. ¿Cuál es su opinión, Daniel, sobre lo que dijo esta mañana el presidente? Dijo varias cosas, Bueno, muchas cosas. Sí. Sí, larguísimas cuestiones pero yo no quiero polemizar con el presidente, pero claramente, digamos, hay falta de información. A ver, un argentino de ninguna manera, primero los alemanes no comen asado, ¿no? Vamos a comparar algo que comen los alemanes con lo que producimos nosotros. Sí, creo que puse un bife, un ejemplo lomo. que le vino a la cabeza, pero... Sí. Por eso digo, pero a ver, vayamos al lomo que vale mucho más que el asado, ¿no? Si en Argentina ustedes buscan en internet en el supermercado, van a encontrar 120, 150 pesos el kilo de lomo. Esos son a dólar oficial, $8.50 aproximadamente. En Alemania, un kilo de ese mismo producto, incluso hay fotos de productos argentinos, de lomos argentinos, que valen 40 euros. Entonces hay una diferencia bien grande. Y ni le hago la comparación con el dólar libre, que hay toda una distorsión ahí, porque verdaderamente, digamos, en Alemania pagan 10 veces más caro que en Argentina. Ahora, entonces, dijo algo no hay presidente? tal realidad de que sea, se pague lo mismo. O sea que eso Segundo, no coincide. A ver, sí, dígame. Ahora le hago la pregunta. No, segundo, digamos, a ver, para entender, claramente nosotros producimos y cobramos en pesos. Nosotros no cobramos en dólares, ni los granos, ni la carne, ni ninguna de estas cuestiones, ¿no? Además de que tenemos retenciones, porque ahora se está hablando mucho de la soja a $500. Claro, pero la soja a $500 a nosotros no nos llega. Nos llega por un 33% menos, y a su vez, en esto que también les referí recién, a un dólar bastante más bajo que el dólar, digamos, con el cual compramos nuestros insumos. Entonces, nosotros invertimos en dólares, en general, en muchas producciones, y cobramos en pesos. Así que hay un descalce bien grande. Y claramente producimos, digamos, en abundancia, estamos muy preocupados por la mesa de los argentinos, pero eso lo que tenemos que hacer es producir más, cada vez más, para poder tener, y en el caso de la carne con más razón, porque hay una complementación entre los cortes que se exportan y los cortes que consumimos los argentinos, que gracias a Dios es el asado que nos encanta, y que, digamos, como no lo quieren en el mundo, puede quedar mucho más asado en Argentina y a precios más accesibles si hay más, porque a medida que hay más abundancia, los precios tienden a bajar. Entonces, tenemos que exportar más y hacer, digamos, cada vez más producción. Hay algo que no quiero pasar por alto de lo que dijo el presidente Pellegrina. Dijo, ellos tienen que garantizar el producto en la mesa de los argentinos a un buen precio. Después que hagan lo que quieran cuando decidan exportar. No, mire, a ver, nosotros garantizamos toda la cantidad que sea, los precios los pone el mercado exactamente, pero lo que tienen que garantizar, me parece, es el ingreso de los argentinos, que sé que está en problemas, porque si uno mide, digamos, la caída de ingresos que están teniendo los salarios versus los precios, y especialmente los precios de muchos de los productos que nosotros tenemos, van a ver que allí está el problema, ¿no? Y además, ¿por qué tenemos que garantizar nosotros, que somos los que menos participación tenemos en el precio final de los alimentos? A ver si se entiende. Hablemos del trigo y el pan, que es algo muy medido. El trigo, dentro de lo que es el precio del pan, es entre el 8 y el 12%, no más que eso, 10% hagamos en promedio. ¿Sabe cuánto es los impuestos que tiene ese kilo de pan? Más del 50%. Entonces, ¿de qué me están hablando? ¿Por qué tenemos que nosotros garantizar? Y eso se lo puedo hacer en la carne, en la leche, en los huevos, en los cerdos, es todo lo mismo. La proporción de nuestro, digamos, precio por el producto que nosotros hacemos es entre el 10 y el 15% en la mayoría de los productos. Acá el problema de la inflación no tiene que ver, digamos, que es lo que tiene que trabajar el gobierno, no tiene que ver, digamos, con ese componente de la exportación. El problema es el descontrol de la economía, que no tiene un déficit como corresponde, un superávit como corresponde. Ahora, hace años que tenemos déficit y hacemos deuda, hacemos emisión, inflación, y a partir de ahí caída de los ingresos. Ahora, Daniel, digo, ¿hacen ustedes como mesa de enlace o cada uno de ustedes como titular, en este caso usted como presidente de la sociedad rural, una autocrítica de por qué a este sector siempre se le genera una incomodidad con el gobierno? Digo, ¿tienen algún problema en la comunicación? ¿No saben bajar al llano lo que está sucediendo? Digo, porque hay muchas medidas que se han dado en donde todo parecía indicar que estaba bien y de repente ustedes estaban ajenos de lo que les iba a pasar. En este caso, esta situación del freno a las exportaciones. ¿Por qué?
Y mire, nosotros hacemos todas las autocríticas que necesitemos hacer en comunicación y en lo que sea, pero a ver, cuando nosotros fuimos como la comisión de enlace a ver a todos los candidatos digamos, que pretendían el gobierno de esta nación hace un año y pico atrás, o casi dos, Claro. Y estuvimos con el candidato Fernández, nos dijo que nos iba a consultar, nos dijo que estas medidas no se iban a tomar, que el campo es muy importante, etcétera, etcétera. Bueno, eso lo hicimos con todos los candidatos. Luego vino que ganó las elecciones y está, digamos, en el gobierno, sabiendo que es una coalición bien amplia y difícil, porque, digamos, hay un sector de este gobierno que básicamente no quiere el campo, ¿no? Y ha demostrado con todas las políticas que ya aplicó y, bueno, y el daño que le hizo al campo. ¿Tiene esperanza de que se solucione el durante- conflicto, Daniel? Por último, y agradeciéndole su tiempo, digo, cuando se termine el paro el miércoles, ¿tiene esperanza de que haya un llamado del gobierno en el medio estos días? Por supuesto, siempre, Bien. digamos, nosotros confiamos enormemente en el diálogo y en las propuestas como solución de las cuestiones, y no en el conflicto. Pero a veces el conflicto tiene que estar para manifestarse, para justamente visualizar un disgusto muy grande que hay en el campo. ¿Qué tipo de, por último ahora sí, Daniel, qué tipo de comunicación tiene usted como titular de la Sociedad Rural con Alberto Fernández, con el jefe de gabinete? ¿Le ha sonado su celular? ¿Lo han llamado desde el gobierno o todavía nada? No, en estos días no. Nada. El contacto es habitual, de fluido, en el sentido de que están los teléfonos abiertos. Y yo estuve hace muy poco tiempo con el presidente. Pero digo, no nos llamaron para decirle, por favor, eviten el paro, el cese de comercialización desde el estos lunes. días no, para Estos nada, días no. para nada. Bueno, ojalá que suceda por el bien de todos y por el bien de la Argentina, yo creo, ¿no? Acá coincidimos, Daniel. Absolutamente. Me parece que sí. Mire, el campo lo único que sabe hacer es trabajar, producir, generar trabajo y, digamos, desarrollo en toda la Argentina. Eso es lo que nos gusta hacer, es nuestra vocación, sustentada en valores y digamos, y verdaderamente allí es donde queremos ir. Pero bueno, cuando nos atacan, verdaderamente tenemos que defendernos de la mejor manera posible. Gracias, Daniel. Gracias por el contacto. Buena tarde. Que esté muy bien. Seguimos hablando del conflicto agropecuario.